Así le doy la bienvenida a Bernardo Arévalo, candidato a la presidencia de Guatemala por el Movimiento Semilla, que queda en segundo lugar y que va a la segunda vuelta. Don Bernardo, bienvenido. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Fernando, muy buenas noches. Es un gusto estar con CNN en español. Al contrario, el gusto es mío y que esté aquí por segunda vez. Nosotros lo tomamos en cuenta en su momento. Las encuestas estrepitosamente han fallado. Estrepitosamente. Cuando le estaban poniendo en séptimo o en octavo lugar, me encantó lo que dijo don Bernardo cuando dice, nosotros no venimos a ganar encuestas, venimos a ganar en las urnas, porque es un mal, se ha convertido en un mal latinoamericano. Casi que los candidatos, y en México está pasando, por ejemplo, están peleando por ganar la encuesta. Ya el resultado como que no les pesa tanto. Usted lo vio claramente, don Bernardo. Este resultado, en efecto, es el hartazgo y la lucha contra la corrupción, contra la cooptación del Estado. Así lo interpreta usted, a pesar de que les ganó el voto nulo, 17%, está por arriba de ustedes dos. ¿Lo sigue interpretando igual? Sí, Fernando. De hecho, lo que nosotros interpretamos claramente es que el voto nulo es también un voto de protesta, un voto contra el sistema, un voto de hartazgo contra un sistema corrupto y cooptado por una serie de partidos políticos tradicionales que son grupos político-criminales articulados para poder tener acceso a los fondos públicos. La diferencia es que nosotros hemos propuesto tomar ese rechazo y convertirlo en una fuerza positiva para empujar por un cambio en el marco del sistema electoral, y ellos lo que han querido hacer es un proceso de rechazo para generar una crisis dentro del sistema y generar nuevas elecciones. Pero en el fondo estamos hablando de una población que, como lo dijo usted correctamente, una población que está harta, una población que está cansada de un sistema político que lo único que genera es más pobreza, más deterioro y menos democracia. Lo de la corrupción en Guatemala, bueno, en Latinoamérica en términos generales es terrible, pero lo de Guatemala, de acuerdo a Transparencia Internacional, está muy mal. Lo ubican en el número 150 entre los países más corruptos de 180 países, o sea, está a 30 de estar en el fondo de la lista. Cuando uno dimensiona lo que representa estar en el número 150, señor Arévalo, pensar en llegar a la presidencia y luchar contra ese volumen de corrupción es un acto titánico. Es decir, ¿cómo piensa lograr luchar contra la corrupción a este nivel, estando en el número 150 de 180 de acuerdo a Transparencia Internacional? ¿Cómo piensa hacerlo? ¿Qué cambios son los primeros que haría? ¿Por dónde caminaría Bernardo Arévalo en caso de llegar a ser presidente para luchar contra la corrupción? Bueno, lo primero es que tenemos claro que la mayoría de la población está en contra de este sistema de corrupción, y lo que ha sucedido es que han optado por hacer un repliegue ante el sistema político y dejar que los políticos abunden y coopten el sistema. Pero bueno, eso es lo que nosotros estamos ahora corrigiendo con el movimiento político Semilla. Y lo que vamos a hacer muy concretamente es que vamos a asesorarnos de la gente que más conoce cómo funciona la corrupción adentro del Estado guatemalteco y fundamentalmente cómo funciona adentro del sistema de justicia. Y esto es la serie de fiscales, de la serie de abogados, la serie de jueces que han sido perseguidos, acosados, enjuiciados espuriamente, algunos de ellos encarcelados, como Virginia La Parra, una fiscal que soy una presa de conciencia, porque precisamente trabajaban en contra de la corrupción. Ellos se han ido del país, los que han podido hacerlo, y son hoy un exilio guatemalteco. Tenemos la vergüenza de tener nuevamente un exilio formado de estos operadores de justicia que precisamente conocen cómo funciona la corrupción. Con ellos vamos a asesorarnos precisamente para poder entender estos mecanismos y poder diseñar lo que nosotros hemos llamado un sistema nacional anticorrupción, que es un mecanismo que trasciende
y participan en todos los organismos del Estado y que va a poder ser una estrategia para empezar a resolver o a plantar cara nuevamente a los problemas de la corrupción, como la CICIG lo hizo en su momento. La CICIG correspondió a un momento político, fue invitada por el gobierno de Guatemala de esa época precisamente para rescatar a el sistema que en ese momento estaba cooptado, pero había operadores dentro del sistema de justicia que estaban luchando contra la corrupción. En este momento vamos a trabajar con ellos para poder diseñar qué es lo que corresponde a este momento y echar a andar ese sistema. Pero hay una diferencia central, Fernando, con la situación que hemos tenido en los últimos 20 años, y es de que el sistema de corrupción se desarrolla y crece cuando tiene el respaldo fundamental desde el organismo ejecutivo, cuando el presidente de la República y los ministros, el gabinete y todo el sistema son fundamentalmente un sistema de corrupción, fomentan la corrupción y en consecuencia la corrupción penetra y se apodera del sistema. Eso va a cambiar en el caso del gobierno del Movimiento Semilla.